Hoxe estamos todos aquí, sen ninguén quere dormir. Hai máis de 1000 motivos para ir, misturados que as ganas de sair. Xa non lembro nada, solo quero ir na llama, xa non siento nada. Xa non lembro nada, solo quero ir na llama, que esta noite vai estamos todos aquí, que ninguén quere dormir. Hai máis de 1000 motivos para ir, misturados que as ganas de sair. Todos gritamos, brincamos, ca música bailamos, é tempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, ca música bailamos, é tempo de ser feliz. E nos gritamos, hemos gritado, La 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 la. e nos gritamos, hemos gritado, vas allá, Que nos deixen ir, que nos deixen ir, Que nos deixen ir. ese no es un tema que nos Deixen ir, que nos deixen ir. Pam, 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 pam. Muy buenas noches, es jueves 25 de abril 2024, estáis escuchando Quack FM, La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio de motor. Hay que despedir antes de nada a los teloneros, que se acaban de ir, los compañeros de Begenials, que emiten su programa de 22 a 23 horas, son los teloneros de Escape Motor, y mandarles un saludo muy afectuoso, que siempre nos estamos partiendo de risa cada vez que venimos para la emisora escuchándoles. Y si te quieres reír más, Los vídeos que hay en el TikTok, que tienen los cortes esos guapísimos, Efectivamente. y te escacharras a la risa por decir otra cosa. Bueno, ya saben, ajusten los respaldos de los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Que xa empeza a fecha. Xa lembro nada, solo quero ir na llama, xa non sinto Nada. xa non lembro nada, solo quero ir na llama, que esta noite vai quedar máis. Arrancamos Escape Motor, programa número 34 de la segunda temporada, séptima temporada ya en Quack FM, como siempre con don David López en el asiento a la derecha. Hoy creo que funciona todo a la perfección. Todo, se escucha de vicio, tenemos un montón de gente ya montando lío ahí. Sí. Creo que salimos un poquito saturados. Pero le bajamos aquí un poco. No, pero no es por eso, creo No. que recoge mucho los micros. Pero bueno, Vale. nos escuchan bien. Vale, si no le bajamos aquí un poco. Podemos apartarnos así un pelín para atrás, que nos escuchan igual. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, Y además, todo eso. Y veo- acordaros, antes de nada, acordaros de compartir el programa, Eso. darle me gusta y todos esos rollos. que estamos en Facebook ya emitiendo en directo. Que después subimos el audio a iVox. Y al YouTube. A YouTube también subimos el programa por si lo podéis ver. Que se redifusiona los domingos a las 11 de la mañana, que no nunca lo dijimos, antes de los callos. Mucho antes de los Mucho callos. antes de los callos, exactamente. Bueno, la hora propia. Escuchas el programa y cuando termine te vas a tomar los callos. Bueno, saludamos a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza también en directo, y a los oyentes de Radio Siberia, que nos están escuchando desde Vitoria-Gasteiz. Radio Siberia es la radio comunitaria de Victoria y emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. A los mandos técnicos, como siempre, tenemos a la directora del programa en Working, Marta Gómez. Muy buenas noches, la técnico residente de Escape Motor. Muy buenas residente, yo ya la pondría como titular, noches. Sí, obligada. Bueno, titular, pero le llaman así. Bueno, es igual, yo no quiero que me consumáis tiempo para echar aquí mi speech. Ah, Ay, buenas cierto. tardes, Vas a ver. buenos días Vale. y buenas noches. Venga, va. Ya disponible para escuchar y descarga el programa programa ¿En Working? del martes 23, en el que hemos hablado de
prevención del suicidio, sensibilización, muy importante. Muy ¿vale? buen programa. Fue un programa en el que todo podemos aprender, o bien para ayudar, o bien para ver de qué estamos hablando. Fue un programa de la mano de la UDC Saudable y FEAFES Galicia. Muy bien. El próximo programa, el 7. Día 7. 7 de mayo. Ujú. Bien, a las 20:00. Sí, Perfecto. pero mientras tenemos tiempo para escuchar el del día 23. Ah, muy bien. Bien, si así me gusta. Venga, va. Bueno, va, seguimos, venga, que veo que hay mucha gente por aquí, anda por ahí. Dani, la poli. peínate, dicen, ¿eh? Sí, Dani, te dicen por aquí que te peines. Lagarto, sí vale, estoy madrugador. Lagarto, hoy te llamas la pole, olvídate, que tienes razón, que David no cuenta. Bueno, anda ya también por ahí Pablo Gómez, con el mini, UFG. Por cierto, hay que felicitar a Yu. Sí. Yu, feliz Yu, cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Yu. Y yo aprovecho, ya que felicitamos a Yu, voy a felicitar a un amiguete de toda la vida, Venga. a Óscar Porral, que también está de cumpleaños. Bueno, es una pena que no avisamos a la técnico para que nos pusiera el cumpleaños feliz. Pero bueno, si no, si lo buscas por ahí, después nos avisas que ya lo tienes y ya está. Mira para ahí, Miguel está conectándome en el ascensor. Amigos Arrate, muy buenas noches. Joaquín Caño, hay por aquí Fredín, hay muchísima gente. Luisa da Cruz también está. Benedetto Carcieri. Este es complicado de decir, ¿eh? ¿Quién? Sí, Julito, Motor Gallego, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Está con las zapatillas de chinela viendo Sí. el programa. Ya está ahí Marcos Magán, que después vamos a hablar con él. Bueno, Miguel, buenas noches también. Hoy está, pero ¿qué pasa? Hoy se apuntó todo el mundo. Hasta Darío Calviño está también, que va a correr este fin de semana y mira, nos está viendo. Bueno, recordaros que los lunes se publica el suplemento Tu Motor en el Ideal Gallego, Deporte Campeón. Diario de Ferrol, Diario de Arosa y Diario de Bergantín. Efectivamente, en todos esos. Bueno, pues hay portada para Roberto Blas Jr. y Mauro Barreiro, que quedaron quintos en Croacia. Bueno, tuvieron fallos de potencia durante toda la carrera. Hay 3 Pero aún páginas así dedicadas, quintos, ¿no? y aún así quedaron quintos. Mira, precisamente Solórzano, pues de tal palo tal astilla, pues le entrevistamos el jueves pasado a Víctor Solórzano. Después un poquito más de rallies. de Escuajiringa Es que se me el periódico. Escuajiringa el periódico, macho. Me cago en la madre, mira. Ponen una grapita ahí. Sí, oye, que lo trae. Bueno, el ideal viene con grapas, pero el suplemento no se las pone. Senra, que ganó en Noya, bueno, era normal, como no iba a ganar. Y el fabricante este chino que se unió a Ebro para fabricar 150.000 coches en el 2029 Mira, en Barcelona. Son moitos Un coches de Dios. ebro chino, ¿eh? Un ebro Cuidado, chino. Si Un se ebro- levanta Barreiros, Mi nos madre, corre a gorrazos no a sé todos. qué dirá, ¿eh? no sé qué dirá. Bueno, y en la página 8, pues como siempre, pues está ahí la gente de Escape Motor, que nos fuimos desde Barcelona a Perosa y pasamos por la subida a Toaguada. Y el compañero Alberto Vázquez, que se queja de las obras todavía del túnel Solimar. Y tiene toda la razón. Toda la razón. Sí, señor. Es más, el jueves pasado, cuando nos marchamos de aquí, Sí. estaba cortado el acceso al túnel. Ah, sí, estaban Sí, con porque estaban con reparaciones otra vez. el puente ese que estaban Ah, montando. peatonal, sí. Pero, a ver, se tienen que acordar que pasan camiones. Sí. Y yo llevaba delante un tráiler que se llevó como 4 o 5 vallas, encima protestan, tiene que girar. Es Claro, un no tiene vehículo sitio. muy largo y tienen un carril muy estrechito. Exactamente. Bueno, hoy tenemos tortilla. Ahí, dale el cumpleaños. UFG. Feliz. Oscar Corra. Cumpleaños. Feliz. Muchas gracias, Marta. Estás en todo, ¿eh? Qué detalle. Muy bien. Si queréis que os felicitemos en vuestro cumpleaños, Sí. nos mandáis una tortilla Sí. y os felicitamos. Hablando de tortilla, hoy la tortilla viene de Asrobas. en la curva de Sí, de Espíritu Santo. el de toda la vida, que El de lleva toda la ahí un vida. montón de años, que tienen hotel también y restaurante, pues Pues de allí nos lo mandan nuestros amigos. Sonia y Suso. Sí, señor, los de las SS. Un saludo, sí. Un saludo muy afectuoso desde aquí. Bueno, hay momento bache, sí, que tenemos aquí un par de detallitos. Dale con la sintonía. Pónela. Bueno, ahí. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. ¡Guau!
la patrulla ya está aquí. Bueno, tenemos bache fresquito de ayer, además. Rotonda de entrada desde Alfonso Molina a la Ronda Outeiro, dirección Estación del Tren. Bueno, pues justo según coges el carril, tienes ahí un bachecito que te cae más o menos sobre la rueda izquierda. Lo primero la delantera y por la trasera. Ya para colocarte. Sí, justo, para que coloca más ya, o menos sepáis... Para que la trazada sea toda efectivamente, uniforme. tener cuidado porque es pequeño pero profundo. Bien, después... O sea, es de los que duele. Sí, justo es de los que hacen... ¡Ay, Dios! ¿Cómo me dolió eso? Bueno, perdón. Ay, gracias. Es que con esta que voy a decir ahora ya me envenena. Sí, porque el pasado domingo, más o menos sobre las 20:30 horas, en la Nacional 6, a la altura de Iñás, allí en la recta de Iñás, donde está un poquito... donde estaba la Hermanos Novo, lo que es la MAN. Bueno, sigue estando la manga allí. Sí, ya no es Hermanos Novo, pero sigue siendo la MAN. Bueno, pues a esa altura iba... Parcoleiros. Justo, ahí está, enfrente de Parcoleiros. Un patinete por la carretera, llevaba casco, pero ni llevaba ni chaleco ni luz. ¿Y qué problema hay? Nada, ninguno. Problema ninguno, pero creo que los patinetes por esas carreteras no pueden circular. Ay, no, qué va, ¿tú no lo viste? Vale, sí. Vale, poder otra cosa es que no deban. Exactamente, no deban. Claro, es que confundimos el deber con el poder. Con el poder, tienes razón, sí señor, efectivamente. Bien, ¿y qué más? Nada, recordaros que Alfonso Molina sigue teniendo 3 carriles, ¿eh? A pesar de que la pintura blanca no se vea, pues hay 3 carriles. Después se reducen a partir de la fábrica de armas. Tú más o menos calculas así con la mano. Sí. Y dices, un carril, 2 carriles, 3 carriles. 3 carriles. Bueno, pues eso, recordaos que no hay pintura, pero hay 3 carriles. Entonces, más no o hay menos... pintura. Viene toda la Nacional en continua. Sí, también es verdad que pintaron todo por espíritu. Todo. Y Guísamo. Bueno, Guísamo el centro no. Porque como es casco urbano, eso lo tiene que pintar el concello. Que por cierto, la rotonda va lenta, Y Valenta. Hay 3 trabajando. Sí, justo te iba a decir. Y uno creo que es el que saca las fotos. Sí. El otro día pasé por allí y había 3 personas. El de la pala y un par de ellos más. Uno iba a buscar el carretillo. ¿Qué pasa? El de la pala no tiene batería. Dios mío, Dios mío. Vale, y esta para recordar al concello que nada, que el trozo de Polispan que os comenté hace 3 semanas, pues sigue allí en la tajea del túnel de Casablanca, ¿eh? No se movió, está allí tranquilito. No, y entonces, ¿qué nada, protestas? si... ¿Está en el mismo sitio? Sí. ¿No molesta? No molesta. Pues ya está. Es para recordárselo a la... Es que también que tiquismiquis me estás volviendo. A la concejala de... Y empezaron a limpiar. A la altura del San Rafael empezaron ya a limpiar. Empacaron. Sí, un poquito solo. Están empacando. Algo nada más. Bueno, nos vamos hasta Rianxo. No sé si Rianxo Centro, Rianxo fuera de Rianxo, no sé, pero creo que tenemos ahí a don Marcos Magán. Buenas noches, don Marcos. Buenas noches. Ante todo, felicidades. Con qué potencia entra, ¿eh? Ostras, gracias. Santo Marcos. Gracias. Non o celebraches? Tuve que traballar. Bueno, pero... Bueno, hombre, pero de todas maneras, así un pequeño homenaje habría, ¿no? Unha cerveza, o acabar de traballar, por lo menos. Bueno, estoy tomando ahora. Vale. Bueno, No te voy a mentir. Entonces, vale. Vamos a darla como apta. Efectivamente. Pues mira, ya que estamos felicitando, tenemos que aprovechar y felicitar hoy también a la escudería Berberecho, porque hoy, 25 de abril, cumplen 50 años nada más. La escudería Sí, Berberecho. señor. Aquí os nosos compañeiros de Noia. Os veciños, sí señor. Bueno, vamos a ver, don Marcos. 24 edición del Autocross O Castro en Taragoña este sábado 27 de abril, ¿no? Vouche rectificar aí que tuvemos un fallo grande. Por qué? Non hai 20 Está casos. mirando o cartel, pero é o 29. Ostra. Entonces, claro, ostra, carallo, son 5 máis, eso eso ten valor, Que nadie se deu conta, e mira que somos uns poucos, Coño. Pois Pues ahí queda dicho. Pois é o 29, do Crosso Castro. Sí, Pero bueno, si ahora si pode estar dixeches, imprimido, claro. é mellor estar calado. Vale. Vale, pues no dijimos nada. Pero Bueno, bueno, ahora que se sepa, Claro. faltan horas, non máis. vale, perfecto. No, sin problema. Mira, ¿cómo está el circuito? ¿Algún cambio desde la última carrera? No, o circuito facer cambios é complicado. O sea, bueno, pero unha millor ou algo, non sei. No, bueno, a pista parece que está perfecta, ainda estou con Xolí. En principio, todo ok. Perfecto. Mira, estoy viendo a lista de inscritos. En total hai 45, ¿no? Non houve ninguna baixa, ninguna alta.
No, baixas que sepamos nós, no. A ver, mañán no, pasado, si non aparece algún por ali, pero bueno, en principio, pues, que aí virán todos. Bueno, me sorprende os juniors, macho, 7 apuntados. Temos aquí a un deles, a Dani Abellón, que vamos a falar con el despois. Sí. Cuidado. Ya dijo Julio. Espectacular, a verdad yo que... le dije el 29, ¿eh? Julio de Motor Gallego. Poniendo la carajo. puntita aí. Te fijas, este está... A verdad que espectacular, non... Nada, además estuve falando con algún dos compañeros dos outros autocross, os compañeros de Arteixo e tal, a verdad que non contábamos con eles, non? Porque sí que sabíanos de Lolo, e máis de, bueno, Lolo correu ano pasado, máis de Iago, que eran os que quedaban do ano pasado, que eran 2, e máis, bueno, tanto aí o Dani como o Alejandro, que sí que eran os becados, e os 4. E a verdade que sorprendeunos gratamente que vexamos que hai unha canteira aí que a verdade que espectacular, ben, sabe, moi ben. Pois, home, de maravilla. Mira, horarios, empezades temprano, non? Verificacións ás 8:30 da mañá. Sí, porque os pilotos conforme van chegando van verificando sobre esa hora, porque claro, despois empezamos ás 10:30, Sí. Falta tempo, conforme xa sabes, tampouco vai estar todos ás 8 ali. Xa, seguro. Bueno, é a primeira, entonces a xente estará con ganas. Pode ser eso, claro. Sí, tamén, pero bueno, non é que cheguen todos de golpe, non? Ábrense as administrativas, as abre a partir desa hora, tanto administrativas como técnicas, pues, se vai chegando a xente, sí. Van chegando primeiro, se van verificando e vamos quitando xente do medio, non? Non van vir todo paso e medio. No, seguramente. Pero bueno, o circuito a que hora o abrides? Moi cedo. Sí. Sí, hai que madrugar. Sempre hai que facer algo antes de eso. Nos a mellor a 7 así xa non por ali. Non vai chegar ningún piloto que estea ao circuito cerrado. Por eso vale. Nin eles, non, nos vamos algo máis, nos vamos un pouquiño antes que a ese horario. Mira, e a cantina abrides tamén ás 8? Sí, porque non máis chegar, nós queremos un café. Por eso decía. Así que cando entremos por o portal para dentro, xa casi está a cantina aberta. Como ten que ser. Bueno, mira, que tal vai a escudería relatividade de socios? Vai medrando? Sí, bueno, sempre, xa sabes, como en todo, sempre marcha algún, entra algún chaval novo, que tamén iso é bonito, non? Que vai entrando algunha xente nova, e bueno, sempre vai, como en todas, penso, uns marchan, outros entran, pero bueno, sí, temos un grupo bastante bonito de xente para ese día, que tanto xente que levamos moitos anos como xente que vai entrando, non? Que preguntan, como vou facer para axudarvos? Eso é o que te iba a preguntar, se apunta xente para traballar. Bueno, para traballar, eu que sei, ali van. Vale. Bueno, es un paso. Sí, claro, joder, por lo menos están. Porque al final, para una prueba de este tipo, ¿cuánta gente necesitáis entre comisarios y tal? ¿Cuánta gente hay ahí currando? Porque claro, una cosa, la gente ve los coches y ve las máquinas, sí, pero no ve todo el despliegue que hay por ahí con chalecos y demás. No sé, pero en total, Sí. No sé, estaremos sobre 60 o así. 60 y 3 para el buchinche, ¿eh? Eso. O 4. Sí, eso. Sobre 60 sin contar xente de federación, ambulancias, xente de máquinas, pero sí, de... O sea, que contando esa gente que nos podemos ir casi a 80, 90 personas. Casi. Con todo, sí, federación... Sí, más o menos. Médicos a todos. Ay, fácilmente, ¿eh? Sí. Pues esa es la parte que la gente no ve, pero que está también ahí y es necesaria para que las carreras pues se lleven a trámite. Sí. A verdad que por eso
no, a ver, ao fin e ao cabo, non nas moves, pero sí que hai que... Fante falta. Sí, fai falta xente para traballar. Sin eles sí é imposible Claro. tirar por isto para diante, non? Sí. A verdade que sería fa falta esa xente, non? Mira, Pois ao mellor para organizalo non tanto. sí, para ese día. Pero bueno, para organizarlo después haciéndolo. tienes que contar con toda esta gente que colabore y Claro. que te eche una mano pues para llevar a buen puerto el trámite de la competición, claro. Sí. A ver, tamén de escuderías amigas, non é todo, non... Claro, porque Como nós vamos unos os vienen, a pero un después os sitio. toca a vosotros ir también. Claro, sí, bueno, sí que vamos, estuvemos, a verdade que este fin de semana pasado foi o Rally de Noia, e normalmente nos vamos o fin de antes a facer cousas arriba, e bueno, un se pudo ir, ou que ir a Noia, encantado, non? Planeouse todo para o fin de semana anterior, hai 15 días, e mañá a acabar ali os retoques, que en día Noia, di o Rally a Pontevedra, calquera outro sitio, o Rally Mises, bueno, Mira, este año tenéis dos onde carreras, faga falta. porque despois en outubro tenéis outra, ¿no? Sí, como sempre, nós sempre facemos, Dúas. intentamos facer dúas. Vámonos a cabo adiante. Mira, e como escudería organizáis algo máis, aparte de las dos carreras? Sí, bueno, organizamos o que é o Slalom do Concello de Rianxo. Ah, también, claro, é verdad, efectivamente. Sí. Bueno, o sea que estás entretenido, ¿no? Sí, sí, é verdade que un hobby, un hobby con moito traballo, pero un hobby bonito. Bueno, Marcos, A ver, oye, mandarla desde aquí un abrazo a esas 60 y pico personas que tienen que dedicarse a trabajar. A ver. Bueno, Sí. más, Casi no A ver, ven. venga. bueno, venga, vale. Los vale. otros también cuentan. Venga, todo Dios, a los de la ambulancia Ya, también se lo a vamos la a mandar. ambulancia también, a los médicos, Sí. a los de la federación, Vamos. a toda esa gente. El del buchinche, el más importante de todos. Exacto. Va a estar mojado, creo, ¿no? El circuito, ¿o no? ¿Lo dan agua? Home, mollado é bo que estea. O Xa. importante é que non chova sábado. Claro, ¿Cómo, exactamente. cómo tenéis en principio la previsión meteorológica para el sábado? ¿Qué dijo Pema? A ver, é unha borrasca moi pequena, pero en principio na chuvia para mañán, ¿Sí? e para sábado a mellor a hora de tomar o café ese mañanero igual ainda está quendo algo de agua, Vale. pero eu penso que despois a partir de aí das 10, así que non Vale, fabuloso. deberíamos respetar. Vale, respetar, exacto. Tal cual. A ver, Perfecto. Don Marcos Magán, repetimos esa felicitación por o santo, Escudería Real Actividad. Gracias. Un abrazo, hasta sempre. mira, un segundín solo. Sí, hombre, Sí. venga, dime. A ver, para esa xente que colabora aí a muerte. Nada, agradecer a empresa Terri Suárez, sabes, que é o que nos leva ao rollo da terra, bueno, a pista e todo este rollo, Sí. que é unha colaboración moi grande que fai esa empresa con nós. Bueno, a xente de deportes do Concello de Rianxo e ao Concello en general, Sí. e nada, a Xunta de Galicia, ao Deporte Gallego e nada, e a Federación tamén, a Federación Gallega que tamén colabora Botón a mano. con nós, e todos eses que xa falamos, os 60 eses, Os 60, aos exactamente. pequenos negocios que colaboran, e todo, Bueno, por lo que vexo hai boa a todo colaboración. que teña o seu cachiño de terra ali, que bota ali, Exactamente. agradecer a todo o mundo. Muy ben. Marcos, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. A vos polo traballo de a difusión que nos dades. Hombre, aquí estamos, xa o sabes. Cando queres difundir algo, Claro, que escape motor. E a tortilla tamén. A tortilla falei na hora co vosso compañeiro. A ver aquí un día aí. Pois. Estaba a falar con Rubén. Pois xa E sabes. se dicen que el sí que foi comer a tortilla, Sí. pero ainda non foi arriba. Sí que foi, sí. O amigo Rubén de Eu Autocross. Gran traballo que están facendo para Sí, darlle difusión ao autocross. se te dice que ia estar antes que contigo con eles e falamos da tortilla. Ah, amigo. Bueno, pois xa sabes, un día montamos un aquí de autocross sin problema ningún. Venga, lá. Vale. Un saludo Abrazo, grande. Marcos. Chao. Venga, Chao, chao. un abrazo, felicidades y enhorabuena. Exactamente, sí señor. Bueno, tenemos que felicitar también a Antón Muiños, el piloto de Carcross, porque el fin de semana pasado se clasificó tercero en la carrera con Miranda de Ebro, que este año está corriendo el Campeonato de España de Rallycross
con la base SX01, que creo que además la próxima carrera ya está ahí con un chasis evolucionado. Macho, este fin de semana, o sea, estos días hay muchas celebraciones, porque el Pero sábado hay una 27 cancelación, ¿eh? Ah, sí, a ver, pues espera, que después me lo dices. Había una cancelación de una concentración o algo de eso. Pues espera a ver si es de alguna de las que tengo apuntadas y me lo dices. Otra curiosidad, el sábado 27 de abril se cumplen 40 años del lanzamiento del Seat Ibiza. En 1984 acumula 6 millones de unidades vendidas. Sobre eso te voy a hacer yo un comentario. El modelo más vendido de la historia de Seat. Que hace un par de años vinieron los de Mini que ponían la bandera inglesa en los intermitentes en los faros traseros de los Mini. Sí. Pues ya el Ibiza lo hacía en los años 80. O sea, que no vengan ahora con rollos. Nosotros ya teníamos la bandera de España en el Ibiza. Exactamente. Bueno, pues a ver cuáles de las que tengo aquí apuntadas, pues tengo aquí el calendario. Tenemos el Enduro de Santiago, Campeonato de España y Campeonato Gallego del 26 al 28. Ese fijo que está, ¿no? Ese fijo. Bueno, MotoGP en Jerez también está confirmado. Moto 2 a las 12 y cuarto. Moto 3 para que les digan a todos los que bajaron que no. Y MotoGP a las 2 el domingo. Tenemos en Portugal el Rally del Terras de Aboboreira. Está allí la Toyota Yaris Siberian Cup. Se está celebrando el Caro Oulet Expo Coruña del 25 al 28 de abril. Ya empezó hoy. Es la 26 edición, salón de ocasión. Tenemos la 29, teníamos apuntada la 24, la 29 edición del autocross de Ocastro en Tarragona, en Rianxo, la 7ª edición de la clásica Alfaro en Nigrán, para clásicos, de clásicos hay varias. Tenemos clásicas en Pontareas también, el domingo día 28, churrasco por 22 euros, tengo aquí apuntado, ¿no? Porque es lo que pone en el cartel. La 8ª xuntanza moteira en Ponte Caldelas, el sábado 27, la segunda concentración de motos, os de sempre, en la Alameda de Ortigueira, el sábado Ponte Candelas son los que cambiaron para el... ¿Puede ser que la cambiaran esta? Puede ser, es que no lo sé, ¿eh? Vale, habría que mirarlo en el cartel. Vale, porque en el cartel, yo tenía el cartel para este sábado, pero bueno, si no, después corregimos el cartel. Está la Copa de España de Clásicas de Trial en Arteixo, que organiza el Club Motomontañismo Arteixo. Oye, estos están que no paran, ¿eh? No paran de organizar pruebas de trial. ¿Qué más? Está la Feria de la Moto Antigua en Castañeda, esta nos pilla un poco lejos, es en Villabáñez, en Cantabria. Motor Ocasión ya lo teníamos. Se presenta el equipo Per Motorsport el sábado 27 en la discoteca Pix de Semiño, aquí cerquita de Coruña, de 22 horas hasta la 1:30 de la madrugada. Está la 8ª ruta turística Vila das Pontes el sábado 27, que también es para clásicos. De clásicos hay cada vez más, impresionante. Está la 11ª subida a Taboada el sábado y domingo, la primera prueba del Campeonato Gallego. Y una ruta muy curiosa también, que es la Teo on Road. Le llaman Ruta das Aldeas. Este es para Motos Trail. Son 250 kilómetros de navegación por el rural gallego. Es el sábado 27 y hay ya casi unos 40 pilotos inscritos. Bueno, pilotos, vamos a ver, motos, pilotos, vehículos. Vamos a dejar un vehículos. Y también se presenta el nuevo coche de Vilacha Sport el sábado 27 a partir de las 11 en el Pub Trapi de Sarria. Todas estas presentaciones siempre son en pubs o en discotecas o algo así, para animar el ambiente. Y tenemos una nueva, que es la primera xuntanza motera en la playa de Sabón, en Arteixo, el sábado 27 desde las 12:30 de la mañana. Y creo que vamos a hablar ahora de otra prueba más, porque hay una xuntanza de motocross clásico en Cabanas y me parece que tenemos al teléfono a Javier Montero. Espera, que me pide tiempo Marta. Marta Siparta me pide tiempo. Ahí está. ¿Te gusta el motor? No. Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. No estamos de coña, lo dice Pelón. Tu programa Escape Motor. Ese escape motor ahí. Bueno, se sigue uniendo gente por aquí, porque veo que anda por ahí por fin hoy aquí. El amigo Ángel, padre de Fran 22, que ya estaba a empezar también a competir con su mini GP. Fermi Moreira, muy buenas noches. Marilu Santalla también está. Juan José Montes, Ramiro Fandiño. Este me suena, Ramiro Fandiño. Fandiño, buenas noches. Se me hace una persona conocida. Creo que ya está currando, para el próximo rally de Narón. Por lo más seguro que esté. Sí, yo creo que ya está currando para ahí. Sí, yo creo que sí. Bueno, hablaba de otra prueba que se va a celebrar el próximo fin de semana, el 4 de mayo. El próximo. 4 de mayo, para ser exacto. Nos pones en tensión. Sí, es que... Vamos a ver, tenemos a don Javier Montero, que es el secretario del Club SX Cabanas. Muy buenas noches, don Javier. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver. Segunda xuntanza de motocross clásico.
¿Qué pasa? Correcto. ¿Los veteranos os gusta juntaros para dar unos rules en las motos? ¿O qué? Pues la verdad es que sí que nos gusta. Todos los socios, pues bueno, todos no, pero prácticamente todos los socios del club, pues tenemos motos. Bueno, pues aprovechamos la ocasión pues para hacer una juntanza. Bueno, que vengan la gente de las cercanías pues a compartir con nosotros. Mira, ¿dónde tenéis el circuito este de Cabanas? Pues el circuito está en el concello de Cabanas, Sí. en el polígono de Vilar do Colo. Vilar do Colo, entre Cabanas que Tú está... si vienes de Puente Deuma hacia Ferrol, Sí, si vas entonces. claro, vas de Puente Deuma dirección Ferrol. Sí. Conforme pasas lo que es el geriátrico de los Sí. señores personas Sí. mayores, está el bar El Llano, un poquito más adelante hay un ramal a la izquierda, y ya te baja directo ahí al polígono y caes casi al ladito de la entrada del circuito. Es así, Javier. Por bares ya sabes que entiende perfectamente, David. Sí, pues prácticamente es así. Una vez que entras en el polígono, hay una rotonda, giras a la izquierda y ya vas directo hasta el... Vale, espera porque es que te escuchamos bastante mal. No, ahora se cortó, sí, no un sé qué momento en que es que- se cortó. Sí, era preguntarle a Javier si tiene algo encendido, el Facebook o algo, porque aquí hay algo que se acopla y en la otra llamada no nos pasó. No. O estás... Ah, Sí, el lo tengo muy Facebook lo bajito, tengo muy encendido. bajito. ¿Eh? ¿Tienes el Facebook Facebook. encendido? Apágalo, por favor. Sí, o quítale el sonido porque si no Porque- te nos entra el retorno. No, sonido no tiene, ¿eh? Ah, vale. Sonido no tiene. Vale. Entonces nada, entonces perfecto. No puede ser problema de las líneas Sí. también, ¿eh? Mira, hablamos de motocross clásico, motos, ¿hasta qué año se consideran clásicas? ¿Hasta qué año de matriculación? Hasta el 96. 90. Pero nosotros lo que queremos es que sea una fiesta de... A ver, evidentemente queremos que sea que vengan motos clásicas, pero no queremos excluir a ninguna. Entonces queremos también que vengan las modernas, que les vamos a hacer su sitio y que vengan los niños también. Entonces, bueno, pues al final vamos, como otros años, vamos a rodar todos. Bien. Vamos a disfrutar todos. Vale. Esto es el sábado 4 de mayo. Hay que inscribirse con antelación. ¿Cómo lo tenéis organizado? A ver, nosotros, nuestra intención sería que se apuntaran con antelación, porque así nos facilitan a nosotros las tareas de organización. Porque, a ver, vamos a hacer una estimación de asistentes y no nos queríamos tampoco ver desbordados el día. Entonces, porque vamos a hacer, tenemos un catering contratado para hacer churrasco. Y bueno, pues cuanta más información de la gente que va a venir tengamos, pues mejor nos va a salir. Perfecto. La gente que se quiera inscribir, pues lo puede hacer en el club, en el correo del club, sxcabanas@gmail.com. Y allí pues se le atenderá y se le aclararán las dudas que tenga y se hará la inscripción. Fabuloso. Mira, el circuito lo gestionáis vosotros, es privado, es del concello, ¿cómo funciona? El circuito es un circuito municipal que está gestionado por el club. Tenemos un convenio firmado con el concello de Cabanas y pues nosotros hacemos la gestión, el mantenimiento y bueno, así funcionamos. Perfecto, fabuloso. Que haya sitios para que por lo menos la gente pueda ir a rodar. A rodar, exactamente, justo. Y sobre todo la parte Claro, infantil, claro. que es muy interesante. Mira, sois muchos socios en el club. Pues mira, de socios ahora mismo somos, como decía antes el compañero, algunos entran, otros se van, pero ahora mismo somos sobre los 23, 24, creo, no tengo la cifra exacta, pero por ahí andamos, 23, 24 socios. Está bien. ¿Porque lleváis mucho tiempo con el club? No, mira, el club lo fundamos en el 2017, éramos bastantes menos. Y lo registramos en la Junta en el 2018 y a partir de ahí fue cuando empezamos a gestionar el circuito. Y bueno, pues paso a paso vamos intentando hacer más cosas. Este año tenemos intención de hacer más eventos, pero bueno, todo día a día, viendo las posibilidades que tenemos y porque todo cuesta dinero, todo necesita un esfuerzo, bueno, hay que tener tiempo, entonces bueno,
nosotros tenemos la buena intención de hacer más eventos, pero bueno, a ver si se van dando todas las circunstancias que nos lo permiten. Sabemos que hace falta gente para trabajar en estas cosas siempre, ¿eh? Siempre. Mira, ¿qué horarios tenéis previstos para el 4 de mayo? Pues queremos abrir las puertas y empezar el evento a las 10 de la mañana. Vale. Nosotros estaremos antes, claro, para organizar todo. Pero a partir de las 10 sería ya de entrada para todos los que vengan. Y luego, pues, hora de término, pues no la pusimos, porque dependerá de las ganas que tengamos de continuar. Sí. En principio vamos a pasar de mediodía, comeremos allí, continuaremos por la tarde y pues hasta que el cuerpo aguante. Claro, bueno, sí, a ver, si el cuerpo... Mira que a algunos lo vais a tener que echar, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno. No, echar no vamos a echar a nadie porque lo que hay es ganas de andar. O sea, por eso te lo digo. Si hay alguien se queda, yo voy a ser el primero en seguir andando. Vale. Mira que si te van estos de los motos reumáticos, esos vas a tener que echar un poco de crema a lo mejor en la pierna, en la rodilla. Para... Buenos amigos, claro que sí. Lagarto está allí fijo, ¿eh? Lagarto va fijo, seguro. Sí. Y Fredín creo que igual también va. Sí, que no nos falte. Claro, exactamente. Bueno, no sé, ¿alguna cosa que quieras destacar a mayores que a lo mejor se nos haya quedado en el tintero, Javier? Bueno, pues aprovechar para invitar a todos los que queráis venir, tanto como público como participantes con vuestras motos, sí. Y agradecer a todas las empresas que han colaborado con nosotros para poder sacar adelante el evento. Mira, y gracias a vosotros, por supuesto, por... Sí. Una pregunta, los que vayan a participar que no tengan licencia y demás, ¿pueden sacar la licencia de día allí en el mismo circuito, el mismo día? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de contratar el seguro por día o por año en el momento, sí. No habría problema. Pues esos indecisos ya no tienen excusa. Claro, exactamente. Claro. No. Ninguna. Vamos a poner todas las facilidades. Como tiene que ser. Muy bien, Javier Montero, secretario del Club SX Cabanas, próxima prueba, una xuntanza para que la gente pueda desfogarse un poco con sus Yo motos casi clásicas. diría prueba, porque cada vez hay más y casi siempre vienen los mismos, ¿eh? Al final ya casi es una prueba. Casi, pero bueno, de momento lo dejamos en xuntanza, sábado 4 de mayo, Circuito Municipal de Motocross de Cabanas, pues allí os va a esperar Javier y toda la gente del SX Cabanas para que puedan ir a rodar. Javier, que tengáis buen día, que lo paséis muy bien y que el churrasco esté en su punto. Esperamos que sí, muchas gracias. Gracias, Javier, un saludo. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Chao. Bueno, veo que anda por ahí Alejandro Señarís. Alejandro estará nervioso porque, claro, su hijo Dani está inscrito para correr en Taragoña, en Ocastro este fin de semana con su Daewoo Lanos, creo que era el Daewoo Lanos, sí, en más de 1600. Va a ver si, no sé si hace la temporada completa. Ya le dije que a ver si viene un día hasta aquí. Y nos hay que hacerle un hueco y nos cuenta a ver de dónde sacó el Daewoo ese. Anda Sabino García por aquí también. Adolfo González Almuiña, el rey del pilotaje en la regularidad, macho. Don Javier Navarro también, muy buenas noches. Dani, te dice Diego que ríe algo, que estás muy serio. Ahora se va a reír, ya verás, en cuanto le empecemos a preguntar ya se va a reír. Bueno, ¿qué más nos falta por aquí? Hombre, se acaba de incorporar el señor Pablo Burcay. También estaría trabajando. De Motoclub Abegondo. Efectivamente, ahí. No sé si hacen este año la xuntanza que se hacía también, o prueba. ¿El Enduro de Abegondo? Sí, no. No lo hacen. No, lo que no sé si hablaban, comentaban y decían ahí que igual hacían una de estas de clásicas, que no sabían, que no sé qué. Están mirando ahí... Pero bueno, ahí si hacen algo ya te avisaré porque tengo de primera mano. Tienes de primera mano, tienes contacto. Bueno, otro resultado que no se me olvide, porque la juventud de aquí de esta zona está pegando muy fuerte y el amigo Sergio de la Iglesia pues estuvo corriendo en Chester el pasado fin de semana, que fue la primera carrera de la Copa de España de SSP 300 y quedó puesto 8 en la Copa de España, puesto 3 en la Challenge Yamaha R3, que estuvo corriendo el año pasado, y también tercero en el Campeonato de Cataluña de 300. O sea que felicidades para Sergio de la Iglesia. Bien, y nos vamos con don Daniel Abellón. Buenas noches, don Daniel. Buenas noches. Buenas noches. A ver, macho, que el Diego te está dando caña, ¿eh? No sé qué... ¿Es amiguete? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No, yo nada. Nada, ¿no? Vale.
Vale, no sé si no va a estar corriendo, creo. Sí. ¿Va a estar? Sí. Ah, vale. Entonces haces por meterse contigo. Entonces viene metiendo Claro, presión ya. Claro, viene metiendo presión. Bueno, vamos a ver. Recordamos que Tania Bellón es becado por la FGA en la categoría de Carcross Junior esta temporada. Habías hecho un examen en la Pastoriza ¿cuándo? Fue en enero, ¿no? Sí, a principios de enero. Principios de enero. ¿Tú cuando fuiste allí te veías con posibilidades de...? Bueno, No mucho, ¿no? no mucho. O sea, tú viste a los demás y dijiste, ay, esto está chupado. No. La cosa estaba complicada, ¿no? Muy complicado. Muy complicada. Porque aparte la disciplina es totalmente distinta de la que tú vienes. O sea, tú vienes del karting. Sí, bueno. Bueno, he hecho un montón de tiempo. A ver, sí, fue campeón gallego. Tuvo un parón ahí, pero bueno. Bueno, pasas ya la prueba, quedas primero. Por cierto, el segundo... Pasa la prueba, no es que haya dos, no, primero. Bueno, exacto. Y le pregunto y le dice, no sé. ¿Cuántos se habían presentado? ¿Te acuerdas? Creo que 17 o algo 17, así. sí, por ahí. Bueno, 17 de primero. Y bueno, el otro piloto que va a estar becado también por la FGA en esta categoría es Alessandro Mariño, porque quedó campeón gallego de karting en su categoría. Entonces vais a estar los dos. Bueno, el fin de semana pasado hubo test en Arteixo y ahí ya te subiste al Carcross, ¿no? Sí, me subí por primera vez. Por primera vez. A ver, ¿cómo es esa experiencia? Sensaciones. ¿Cómo fue? Cuando te dijeron, venga, ponte el casco, que por cierto, nos ha traído el casco. Sí, lo tiene aquí. Ese casco, ¿qué marca era? ¿Me dijiste antes? Beltenic. Beltenic. Bien, ese es el de los profesionales, ¿no? Bueno. Bien, cuando te dicen, venga, siéntate que te toca salir. ¿Temblabas? Bueno, algo de nervios. ¿Estabas nervioso? Sí, un poco. Sí, ¿no? Sí. Normal, ¿no? Sí. ¿Te explicaron cómo era el cambio? Sí, ya el día de la selección de pilotos. Primero para adelante y el resto para El atrás. resto para atrás, ¿no? Pero eso tiene embrague igual que Sí. pedales, el volante. Eso, el cargo al que tú vas a correr lleva un motor de ¿cuántos centímetros cúbicos? 600, pero está limitado. Están limitados. Está limitado en caballos, ¿no? No, en vueltas, se corta a las 8400, creo. ¿Llegaste a cortar en Arteixo? Sí. Sí. Sí se corta, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso de ahora llevarlo de lado en la tierra y hacerlo derrapar? Muy divertido. Es muy divertido, ¿no? Sí. Mira, la primera vuelta que diste fue de tanteo o ya hiciste alguna... No, fui a mirar cómo era el circuito y a ver cómo se comportaba. Ah, vale. ¿Y te explicaron algo antes? O sea, ¿tuviste algún monitor allí de...? No, Nada. bueno, nos dijeron lo básico. Ya, pero lo básico es, en esta curva tienes que entrar por aquí, tienes que trazar por allí, ¿o no? No. Nada, ¿no? No. O sea, tú tiras, sales y como sea, ¿no? Sí. Qué nivel. Dios mío, para adaptarte... Bueno, a ver, el Carcross creo que derrapa un poco más que el Car, ¿no? Sí, Bastante más, ¿no? bastante más. Vale, ¿y la primera vez cuántas vueltas diste? Creo que 4. 4. Sí, porque empezamos a hacer mangas de 4 vueltas y después ya fueron de 8 o 6. Pues, ¿estuvisteis todo el día? Sí, algo hasta 7 por ahí. Vale, o sea que te dio tiempo a probar de todo, ¿no? Bueno, sí. Yo me imagino, tú llegas, acabas esas 4 primeras vueltas y te preguntan qué tal o algo, ¿no? Bueno, Sí, ¿y tú qué le dijiste? muy bien. Muy bien. Puedo seguir, ¿no? Porque el car, que es el Carcross con el que vas a participar en esta temporada, es de Yakar. Yakar. Sí. O sea, ellos son los que se encargan del mantenimiento y De todo. de la puesta a punto de algún consejo que te hayan dado, seguro que Sí. perfecto, algo te diría. Estaba por allí perfecto. Sí. Pues seguro que te cogió así por el hombro y te dijo, ¿no? Así. A ver, no nos cuentes lo que te dijo, pero así una idea básica de No, lo básico. lo básico. No nos lo quiere decir, Quiere contar, lo básico, pero no lo quiere soltar, Perfecto, se está portando bien, no suelta prenda, Troitillo, veo que esos truquillos no los sueltan, No. Mira, estabais, me imagino que en el mismo box estarías con Alessandro también, ¿no? Sí, compartíamos Carcross el sábado. O sea, salís primero tú y después él, o sea, os ibais Sí, turnando. una manga cada uno. Ajá, vale. Y después cuando acababa uno, ¿hablabais algo? Sí, porque nos daban bastante tiempo. Ajá, vale. Bien. ¿Tú cuántos años tienes? 16. 16. ¿Y Alessandro también más o menos igual? ¿No? Es que no sé cuántos. Creo que sí, no sé. Vale. Me imagino. No sé en qué categoría estaba corriendo, pero bueno. En junior, bueno, igual tiene 15, porque él quedó campeón junior. Ah, vale, o sea que puede tener 15 años. Puede ser. Vale.
Sí, pues. ¿Y tú estabas, mientras no estabas corriendo tú, ibas a ver cómo hacía él? No. No. No, desde que paré en casa no volví a ningún circuito. Vale. Bueno, solo al autocross alguna vez. Vale. ¿Y qué tal ves a Alessandre? ¿Tú ves que se desenvolvía bien? Sí. 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 ¿Y tú? Bien, también, ¿no? Bueno. Había que preguntarle a él. ¿Qué tal veías a Dani? Bueno, a ver, mal no lo hace cuando quedaron en la posición en la que quedaron. Mira, una cosa, este fin de semana puede que llueva, puede que no, como decía Pemán, puede que sí, puede que no. ¿Tú qué prefieres? ¿Mojado, seco? Si fuera en el car prefería mojado, pero en el carcross en mojado nunca anduve y no sé. ¿No sabes cómo Claro, porque es muy distinto, claro. No tiene... O sea, en el car te gustaba más en mojado. Sí, muchísimo más. Muchísimo más. Vale. Vais a ser 7 pilotos en la categoría de Carcross Junior. Unos cuantos. Unos cuantos, sí. O sea, la parrilla va a estar interesante, ¿eh? Sí, va a estar completita, ¿eh? Vale. Mira, ¿cuándo te vas para Tarragona? Pues el mañana, después de la peluquería. Al final entonces... ¿Le vamos a hacer caso entonces a Diego? Claro, para peinarme. Pero si al final el casco, a ver, te va a despeinar, ¿eh? ¿Vas a cortar el flequillo? Bueno, un poquito. Un poquito. Pero poquito. ¿Por qué? A ver, yo me pregunto, ¿está de moda lo del flequillo? ¿Estará así? Vale. ¿O lo vas a poner tú de moda? No. Mira, ¿cuántas pruebas tenéis en el campeonato? Pues creo que 7. Creo que hay un montón de ellas, Hay ¿no? un lote de ellos, espera, que tengo por aquí el calendario, pero... Rianxo, Arteixo. Hay un lote de ellas. Espera, mira. Te digo, ahora tiene Rianxo, Arteixo, Carballo, Santa Comba, el Xacobeo en Santiago también. Después otra vez Arteixo y otra vez Rianxo. ¿Has visto ya el trazado de todos los circuitos? ¿O hay alguno que...? Bueno, sí. El los Carballo vi. y el de Arteixo fijo que sí. Sí. Eso fijo que sí. Y Santa Comba de pequeño. Y bueno, vi vídeos de cuando se corría. ¿Estás viendo así algún vídeo de carreras y tal para ver cómo son los trazados de los circuitos y cogiendo algún recorte? Alguno que otro. No quiere desvelar nada, Suelta, pero bueno, hay que tratar ahí de ir tirándole un poquillo a ver si vale, suelta. Vamos a ver, volvemos a lo del tema de los test. ¿Y cuál es el que más te gusta? Aún no los tiene catados. Pero bueno, habrá alguno que te llame más el correr en él que a lo mejor en otro. Arteixo porque es correr en casa, pero Santa Comba me gustó mucho. Te dice Diego que mejor en seco, que si no te manchas mucho. Mira, bueno, a ver, becado por la FGA es mucha responsabilidad. Sí. Sabes que tienes que hacerlo muy bien, porque... Al final es una oportunidad única. También les quiero dar las gracias a la Federación, a Yacar y a toda esa gente que hizo posible. Claro. Y bueno. Que te ayudan a estar ahí. Sí. Es una pasta, si lo tienes que pagar tú, es una pasta. Así que... Mira, te recorriste por el que los test de Arteixo, por ejemplo, ¿cómo hacen los pilotos de Fórmula 1 que se recorren en bicicleta o andando el circuito? No, No, porque encima el de Arteixo te cuesta arriba. Claro. Te cansarías. Sí, que lo pille como lo pille tiene cuesta. Sí, por eso. Bien, por ejemplo, tema reglajes. Los pilotos llegan allí, los que ya tienen experiencia, llegan allí. No, veo que aquí no da la amortiguación, no sé qué. ¿A vosotros, por ejemplo, os dijeron algo o todavía no lo controláis? No, todavía no lo controlamos. Vale, pero después os preguntarán algo. Supongo que sí. No sé, claro, no sé qué reglaje se puede hacer, porque creo que el CAR es... Bueno, si Supongo que está serán tarados de suspensión, que vayan Sí, soplando más. Catalinas Ah, y un poco más, creo. no se puede... Porque al final es la Junior y vamos muy limitados. Vale, bien. Espera, no me toques ahí el cable porque si no se me está escuchando ruido de fondo. Mucho ruido de fondo. Mira, una preguntilla, porque yo sé que Jorge te lo va a preguntar después. A Jorge ya le llamó la atención, yo sé para qué son, pero que explícale un poco, enséñale ahí a cámara lo que llevan las gafas en esos laterales. Es verdad que y sí. para qué es. Pues yo ya sé que Jorge se fijó. Son el roll-off, creo que es, y sirve para cuando en las gafas tienes la tierra, Sí. pues tiene que un cortón y tiras y se limpia. Pasa a otra... O sea, interno. Sí. No me había fijado. Qué bueno, tío. Claro, yo es que además yo tengo pensado, bueno, y esto es con lo que salpica, ¿cómo hace para después Ahí tener tienes visibilidad? explicación. O sea, tiene como un limpio parabrisas por dentro, ¿no? Sí, se podría decir Sí. que sí, Sí. que es como un limpio parabrisas. Qué bueno. O sea, las gafas entonces son específicas para autocross.
Bueno, son de moto, creo. No, se usan en Moto. motocross, en enduro. Hay mucha motocross gente las también, usa. claro. Claro. Hay algunas que son una película que van sacando una a una. Sí, y hay otras que llevan este sistema que va pasando y va Bueno, manteniendo esa zona de visión limpia. Veo que el casco ya lo tienes preparado ahí con la pegatina de Dani Abellón. Sí. Que se vea bien, ¿no? Bueno. Se te va a manchar, como te decía aquí Diego, se te va a manchar el blanco. No sé. ¿Tenía que ser blanco a la fuerza o no? Es que de los otros colores no me gustaba mucho. Ah, ¿qué colores había? Negro y gris, creo. No, negro no, que no te recuerde. Y para si quieres Pero poner- bueno, después habrá que personalizarlo ahora. Claro, no sé. Tendrá Bueno, que, algo habrá que hacer. Algo habrá tendrá que llevar la pegatina de la FGA, por lo menos, ¿no? Sí, Vale. Mira, ¿y qué tal te están tratando los de la federación? muy bien. ¿Eh? Sí. ¿Te dieron alguna charla así? Ven para aquí, siéntate aquí que te vamos a explicar el tema. Sí, a principios de año fuimos para enfocar la temporada, para hablar sobre todo. Ah, muy bien. ¿Estuviste con el presidente, con Toño? Sí, y también con Andrés. Y normativa de, bueno, como son las carreras, tipos de puntuaciones, tiempos y demás. Sí, y después que me estudié los Ah, el ya, reglamento. el reglamento, El reglamento. claro. Te lo tienes que chapar. Que por eso ahí va yo, ahí va yo. Sí. ¿Lo leíste ya? Sí. ¿Y te lo sabes? Bueno, sí. Yo no, entonces no te puedo preguntar nada. Y no está Carmona. Y no está Carmona, que es el que conoce el reglamento, así que... Que por cierto, no está porque está malito, que le sacaron Ah, una es muela. verdad, sí. Y le duele y está así Y que... está el hombre que no puede hacer Sí, visuales. efectivamente. Bueno, de todas formas, hay que agradecerle también a Romina, que está hoy del otro lado de la haciéndole compañía a Marta, que me imagino que te llevará mañana ya, ¿no? Para Sí. el circuito. Sí. Bueno, ¿y cómo se lo tomaron en casa cuando les dijiste, oye, que me han becado la federación para ir a correr un carcross? Bueno, pues muy bien. ¿Sí? Sí. No te dijeron ni de coña. No. ¿A dónde vas tú? ¿No? Pasa para casa. Mira, te ponen, por ejemplo, desde la federación, ¿te pusieron alguna preparación física o algo? No. ¿O te recomendaron algo? No. ¿Y la vas a hacer por tu cuenta? O Algo habrá que hacer. porque haces prácticas algún deporte aparte de... Ando en bicicleta. Ah, es verdad, que andabas en bicicleta pero en descenso, ¿no? Sí, en enduro. En enduro. Eso es peligroso, ¿no? Bueno, no, ¿qué va? ¿Que no? No. A ver, Jorge lo dice porque no llega al suelo. No, en la bicicleta a lo mejor sí. Ah, igual. Igual, llega. Tampoco te creas, Pero bueno, ahora vas a tener que hacer brazo, porque manejar el... Pero la bicicleta de enduro hace brazo. Pero la ¿Haces bici, brazo? sí. Sí. Y para andar en la bicicleta no haces preparación física. No, ando en la bici y ya está. Andas en la bici. Vale. Bien. Bueno, Oye, son 16, ya. Claro. Está fuerte el chaval, ¿no? Viene de ser. Bien, sí. Bueno. Espérate que llega a los 3. Después ya tiene que ir a hacer preparación ahora mismo. O alguno más. Mira, veis, está preguntando Diego por aquí si probaste algún cambio de reglajes. No, no probamos nada. Nada, ¿no? O sea, llegabas allí, te revisaba a lo mejor presión de neumáticos, que estuviera todo bien y Sí. nada más. Echarle gasolina y a seguir. Y a tirar para adelante, ¿no? Bueno, o sea que te divertiste. Mucho. Y de cara a la carrera del sábado, ¿nervios? Bastantes. Bastantes. ¿Te ves allí en la parrilla? Bueno, Sí, Sí. verse ve porque tiene que sale el listado. Sí, el listado está, sí. Está Entonces se va a ver fijo. Pero bueno, me imagino que habrá nervios. ¿Hicisteis alguna prueba de salidas? no, bueno, en los entrenamientos para salir a dar las vueltas nos dejaban 100 metros, 200 entre cada uno y cada uno salía como quería para probar salidas y así. Ajá. ¿Y a cuántas vueltas sube cuando estás ahí acelerando? ¿Lo miraste? 8.400. O sea, ¿lo pones a tope? Claro. Me cago en Dios. Bueno, Arteixo está asfaltado, o sea, tiene asfalto a la salida. No sé si en de Taracoña también tiene... Creo que es tierra. Es tierra. Y cuesta abajo. Tierra y cuesta abajo, o sea... Eso madre es de vida. a cañón. vamos. Marcos, asfaltar un cacho, coño. Me cago en la mar. Es que- Pones algo de subida. Un cambio de rasante. Exacto, pones un pequeño cambio de rasante. Pasa que le pones un cambio de rasante igual llega en el aire en la siguiente curva. Bueno, o sea que el sábado 27, ¿no? 27, sí, 27 de abril a las... Estoy pensando yo que hasta las 7 no están en el circuito. ¿Para qué os vais mañana? Bueno, Para para no madrugar. no meternos el tute del sábado. Claro, vale. Bueno, ¿tienes ya gafas, tienes casco, guantes? También. ¿También los tienes? Sí. Venga, ¿los trajiste o no? Sí. ¿Los tienes ahí? Sí. A ver cómo son. A ver cómo son los guantes de un debutante, Carcross Junior. A ver. A ver, nunca los vi, o sea que... A ver. A ver. Ah, amigo.
O MP, o sea, estos son de... Cuidado, ¿vale? Son normalitos. Profesional, bueno, ya, pero con esto hay buen tacto, ¿no? Sí. Porque creo que son finitos, o sea que... mira, Diego, oye, gracias, la próxima vez vienes tú ya haces la entrevista. Porque te dice que entrando a meta hay un cambio de rasante guapo, Sí. Ya te estoy dando consejos. Eso se llama información privilegiada. Exactamente. Bueno, ya para la carrera, el circuito de Arteixo no te lo recorriste a pie, pero a lo mejor el de Taragoña igual tienes que dar una vuelta a pie, ¿eh? Igual sí. La visual así, para ver cómo son. Claro, Tal. tienes que estudiarlo, tienes que memorizarlo. Porque vosotros que salís de los primeros o hay mangas antes que vosotros. Creo que salió una manga antes que nosotros. Sí, Una manga antes Sí, que nosotros somos los segundos en salir. Los segundos. Claro, Sí, pero creo que sí. al ser los segundos ya te obliga a estar en parrilla, estar posicionado para la salida, Sí. con lo cual no puedes ver los trazados No. como van a hacer los otros. Ah, amigo. Cuidado, cuidado. ¿Y te estudiaste el circuito de Taragoña? Sí. Sí. Bueno. ¿Lo sabes más o menos de la memoria? Bueno. ¿Algún vídeo de YouTube, tío? Sí, bueno, pero de Carcross no hay casi No hay ninguno. casi nada. Sí, pero él le pasa. Seguro que Diego te cuenta. Fijo. Fijo. Seguro, ya verás. Fijo. Bueno, el lunes después hay cole, ¿no? Sí. Bueno, tienes el domingo para descansar, ¿no? O sea que no... Y tomo examen de lengua Examen de lengua, el lunes. el lunes. Bueno, pues mira, mientras te ajustan el carcos, pues... Con los reglajes. Entre reglaje y reglaje. Puedes chapar algo. No, que después le pongo los reglajes en el examen. Ay, bueno, en el cole saben que vas a correr. Alguno que otro sí. Y, Publicidad. los profes lo saben, ¿no? Bueno, alguno. Pero eso lo cuentas. No. Tienes que darle publicidad. hombre. Pues a ver cuándo lo vean en el periódico el lunes, a ver cómo hace. Que, claro, ¿cómo es el colegio donde estás, el instituto? Y es de BIOS. Y es de BIOS. A ver, profesores y alumnos del IOS de BIOS. Vuestro alumno, Dani Abellón, va a estar el 27 de abril corriendo en el circuito de Ocastro, en Taragoña, becado por la FGA en la categoría de Carcross Junior. Lo dije bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Ya estás empezando a estar nervioso, ¿eh? Ahora. Bueno. Ya cuando empezamos a hablar del tema, cuando te escuchabas a Marcos no había problema. No. ¿No? Ahora bueno. Pero ahora ya, y no te digo nada, el sábado a las 8 de la mañana. Ay, qué nervios. Me gustaría estar en tu Mira, película. lo importante es que lo disfrutes. Exactamente. Es una experiencia muy buena y la suerte de estar becado, pues eso ya Eso, gracias a la es FGA. lo máximo. Sí, señor. Pásalo bien. Sí. Y ya nos contarás para la semana, nos cuentas nos cuentes cómo fue Bueno, ese que- periplo en el Carcross. Que nos vamos. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Romina también que está del otro lado. Te deseamos muchísima suerte a ti y a Alessandro Mariño también. Pásalo bien, no te pongas nervioso, relájate, a disfrutar. Y Marta, que nos vamos, ¿no? Hasta la semana que viene. ¡Abur! Chao. Velocidades que nos gritamos. Velocidades. ¿Quién mató todo aquilo que non renta? Xa empezou. As rúas non están desertas. Agora non se prohíben as apertas. Sube o volumen que xa